Nunca he pretendido agotar en estas páginas la totalidad de los singulares episodios que viví al lado del célebre detective consultor de Baker Street. Entre mis cuadernos de notas que se amontonan ya amarillentos en un cajón de mi escritorio descubrí hace algún tiempo un legajo que llevaba un título muy sencillo y casi enigmático. Ese título, escrito con mi propia mano en tinta desvaída, decía simplemente «El caso del Atlas de la isla del pintor». Recordé entonces con absoluta nitidez la atmósfera de aquel asunto, que no tuvo una sola gota de sangre derramada y que, sin embargo, puso en peligro la razón y el patrimonio de un joven aristócrata. Comprendí también por qué, en su día, decidí no hacer público el relato, pues tocaba cuestiones de tutela, de confianza y de responsabilidad moral que podían resultar molestas para ciertos implicados. Ahora que muchos de los protagonistas han abandonado este mundo, me siento libre para contar la historia tal como se desarrolló y espero que el lector sabrá apreciarla en su justa medida. Todo comenzó en una de aquellas tardes plomizas de Londres, cuando la niebla se pegaba a los cristales de Baker Street y el ruido de los coches de caballos llegaba amortiguado desde la calle. Yo había acudido a visitar a mi viejo amigo, y lo encontré, como tantas otras veces, tendido en el sofá, con los ojos cerrados y los largos dedos entrelazados sobre el pecho. El fuego chisproteaba en la chimenea y la figura enjuta de Holmes quedaba recortada sobre el resplandor anaranjado, mientras el olor del tabaco impregnaba el aire del salón. Me senté frente a él, tomé un ejemplar atrasado del periódico y no habían transcurrido ni 5 minutos cuando la campanilla de la puerta sonó con un timbre decidido. Señor, ha llegado una carta para usted, acompañada de un mensajero que espera respuesta. Déjela sobre la mesa, señora Hudson, y le ruego que indique al mensajero que aguarde unos minutos. Muy bien, señor Holmes, se lo diré ahora mismo. La dueña de la casa dejó un sobre voluminoso sobre la mesa y salió con paso ligero del salón, dejando tras de sí un suave murmullo de faldas. Yo observé el sobre y no pude evitar sentir una punzada de curiosidad, pues en mi larga experiencia junto a Holmes había aprendido que pocas cartas llegaban a aquella dirección sin traer consigo la promesa de un misterio. Mi amigo abrió los ojos con un gesto de súbita atención, se incorporó en el sofá y extendió la mano hacia la carta con la precisión de un halcón que se lanza sobre su presa. Veo por el grosor del papel y por la calidad del sello que se trata de un remitente que se toma muy en serio su propia respetabilidad. El sobre llevaba un sello de lacre rojo con unas iniciales en relieve y una dirección del Distrito Jurídico de Londres, indicio suficiente de que procedía de un bufete de cierta importancia. Holmes rompió el lacre con un movimiento rápido y desplegó unas cuantas hojas cuidadosamente escritas a pluma. Yo permanecí en silencio, esperando que él, según su costumbre, me ofreciera un resumen de su contenido cuando lo juzgara oportuno. Esto resulta prometedor, mi querido Watson, pues nos trae la mezcla de elementos humanos y legales que suele dar lugar a los casos más delicados. Mi amigo alzó la vista del papel y clavó en mí sus ojos grises, que parecían brillar un poco más en la penumbra del salón. Se trata de una carta del señor Rupert Chambers, abogado y tutor leal de un joven baronet escocés llamado Sir Edward Galloway. El nombre me resultó vagamente familiar, aunque no supe inmediatamente de qué círculo social o noticia podía venir esa sensación. Nuestro corresponsal insinúa que teme haber incurrido, sin plena conciencia de ello, en una forma de abuso de confianza respecto al patrimonio de su pupilo. El tono de la voz de Holmes, que rara vez expresaba juicio moral alguno sin necesidad, me indicó que el asunto le interesaba más allá del simple desafío intelectual. Además, y esto es lo que le ha decidido acudir a mí, el joven baronet se halla en un estado de terror constante, obsesionado con un atlas marino antiguo que se guarda en la biblioteca de la casa familiar. Holmes leyó en voz alta algunos fragmentos de la carta para mí, aunque reduciendo, como era su costumbre, lo accesorio y conservando lo esencial. El señor Chalmers afirma que, con el consentimiento formal aunque poco informado del heredero, ha invertido la mayor parte de la fortuna en un proyecto, convertir la isla familiar en una colonia de artistas.
La idea, tal como se describía en la carta, era transformar la propiedad, una pequeña isla en la costa occidental de Escocia, en un retiro para pintores, músicos y escritores, con la esperanza de aumentar su prestigio y su valor. El problema, Watson, comienza en el momento en que la mente del heredero, de carácter impresionable, comenzó a ver en ese viejo atlas algo más que un conjunto de mapas, y a considerarlo una suerte de oráculo de su propio destino. El abogado reconocía en la carta que, desde la llegada del pintor Armitage, el baronet había desarrollado una obsesión con aquel volumen, al punto de pasar noches enteras contemplando sus páginas como si estuviera leyendo en ellas el anuncio de su muerte. Las últimas líneas del escrito eran casi una súplica, pues Chalmers rogaba a Holmes que acudiera a la isla para examinar la situación y, si lo estimaba necesario, le ayudara a corregir los errores cometidos. ¿Qué le parece a usted, Watson, un caso en el que la posible culpa del cliente se mezcla con el temor supersticioso de su protegido y con la presencia de un artista que sueña con colonias ideales? Le respondí que, desde el punto de vista médico, la combinación de una mente sensible, un entorno aislado y un objeto cargado de simbolismo podía ser sumamente peligrosa. Añadí también que, por lo que yo conocía de los sistemas de tutela, un error en la administración de una herencia podía arruinar la reputación de un hombre de leyes, incluso si no había tenido intención maliciosa. Exactamente. Y ahí radica, si me permite la expresión, la nota más aguda de este acorde, porque no se trata de desenmascarar a un criminal evidente, sino quizá de desenredar una serie de errores que han dado a otro la oportunidad de actuar. Holmes dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como si el simple gesto equivaliera a aceptar el desafío que aquella misiva planteaba. Creo que deberíamos recibir al señor Chalmers en persona antes de tomar una decisión definitiva, pero su carta indica que se encuentra ya de camino a Londres. No había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando la campanilla volvió a sonar, esta vez con un repiqueteo más insistente, como si alguien hubiera tirado de la cuerda con mano resuelta. Señor Holmes, ha llegado un caballero que dice ser el señor Chalmers y pregunta si puede hablar con usted. Dígale que pasa al salón, señora Hudson, y por favor, que no nos moleste nadie más durante la próxima hora. Entendido, señor, lo anunciaré de inmediato. Un momento después entró en la habitación un caballero de unos 50 años, de complexión media, rostro afeitado con pulcritud y traje oscuro de corte sobrio, cuyo porte denotaba tanto respetabilidad como cierta fatiga moral. Señores, doy por sentado que me encuentro ante el famoso señor Holmes y el doctor Watson, de quienes tanto he oído hablar. Es correcto, señor Chalmers. Tome asiento junto al fuego y cuéntenos con sus propias palabras lo que ya ha esbozado en esta interesante carta. Les ruego que crean que no acudo aquí con ligereza, porque un abogado que pone en tela de juicio sus propios actos se sitúa en una posición harto delicada. Observé que sus manos temblaban apenas cuando se quitó los guantes y que sus ojos, de un azul desvaído, revelaban tanto preocupación como un sordo sentimiento de culpa. Soy tutor legal de Sir Edward Galloway, un hijo heredero de la isla y la fortuna de la familia Galloway, situada en la costa occidental de Escocia. Desde la muerte de su padre he administrado sus bienes con el mayor cuidado, procurando siempre no traicionar la confianza depositada en mí. Sin embargo, hace algo más de un año conocí al pintor Lionel Armitage, cuya obra, dedicada en su mayor parte a paisajes marinos, goza de considerable reputación en ciertos círculos. Fue él quien, con una elocuencia que confieso me impresionó, me habló de la posibilidad de transformar la isla en una colonia artística que atraerá talento y prestigio a la propiedad. Yo expuse la idea a Sir Edward, que por entonces era ya muy aficionado a la pintura y mostraba una admiración juvenil por los hombres de genio. El muchacho se entusiasmó tanto con el proyecto que insistió en que se reservara una parte importante de su fortuna para financiarlo y yo, quizá cegado por la misma fascinación, acepté sin medir todas las consecuencias. El abogado se detuvo un momento y se llevó la mano al rostro como quien intenta apartar de sí un recuerdo incómodo. Desde la llegada de Armitage a la isla, señor Holmes, el carácter de mi pupilo ha cambiado de manera inquietante. Siempre fue un joven sensible y algo taciturno, pero ahora se ha vuelto sombrío, temeroso y ve presagios de desgracia en cualquier detalle de la vida cotidiana.
El centro de su obsesión es un viejo atlas marino que pertenece a la biblioteca de la casa, una obra de cartografía del siglo pasado en la que se representan con extraordinario detalle las costas y los arrecifes de la región. Según Sir Edward, el pintor le ha enseñado a leer en ese atlas los signos de su destino y el muchacho está convencido de que ciertas marcas nuevas que han aparecido en sus páginas anuncian un final trágico para él. Marcas nuevas en un atlas antiguo, dice usted, señor Chalmers. Eso afirma el joven señor Holmes y también algunos criados que, presa del miedo, murmuran historias sobre maldiciones de la familia y naufragios antiguos. Noté cómo los ojos de Holmes se entornaban levemente, expresión bien conocida para mí, pues significaba que un detalle había despertado en su mente una cadena de razonamientos. ¿Y qué papel juega exactamente el señor Armitage en esta peculiar interpretación del atlas? El pintor ha ganado la confianza absoluta de Sir Edward, que lo considera una especie de guía espiritual y estético, y pasan horas enteras conversando a solas en la biblioteca o en los acantilados. No puedo afirmar que Armitage haya causado directamente el estado actual del joven, pero es un hecho que las primeras crisis de terror comenzaron poco después de su llegada. Usted teme, si no me equivoco, que su decisión de permitir semejante influencia y de comprometer los bienes del muchacho en la colonia artística puede interpretarse como una falta grave en el ejercicio de su tutela. Exactamente, señor Holmes. Esa es la duda que me corroe, porque si el joven se hundiera en una locura permanente o sufriera algún accidente, me temo que mis actos serían examinados con lupa ante un tribunal. Holmes se levantó, dio unos pasos por la habitación y se detuvo junto a la ventana, donde la neblina londinense dibujaba sombras vagas sobre los cristales. Ha obrado usted correctamente al venir, señor Chalmers, porque hay indicios suficientes para sospechar que alguien, quizá por puro placer intelectual o quizá con miras más materiales, se ha servido de la credulidad de su pupilo. Estoy dispuesto a viajar a la isla de Radway, siempre que mi fiel amigo el Dr. Watson me acompañe, para estudiar de cerca tanto el famoso atlas como las personas que lo rodean. Afirmé que, por mi parte, estaría encantado de volver a compartir una investigación con él y el abogado exhaló un suspiro de visible alivio. Les estaré eternamente agradecido si consiguen devolver a Sir Edward la paz de espíritu y aclarar si he cometido con una falta contra la confianza depositada en mí. A la mañana siguiente nos encontramos en el andén de la estación de Euston con el equipaje justo para un viaje de pocos días y el aire frío de Londres clavando sus agujas en nuestras mejillas. El tren nos condujo hacia el norte, atravesando paisajes cada vez más agrestes, hasta que la línea férrea se acercó a la costa occidental y el aire comenzó a oler a sal y a algas. Durante el trayecto, Holmes permaneció largo rato sin hablar, con la mirada fija en algún punto indefinido del paisaje, mientras yo trataba de ordenar en mi mente los datos de que disponíamos. De vez en cuando él rompía el silencio con alguna observación aparentemente trivial que revelaba, sin embargo, que estaba examinando ya cada pieza del rompecabezas. El elemento más sospechoso, Watson, es el cambio en las páginas de un libro que debería permanecer inmutable, porque la tinta del pasado no se transforma por sí mismo en presagio del futuro. Respondí que, si realmente se habían añadido marcas al atlas, alguien de la casa debía haberlo hecho, ya fuera por broma cruel, por interés personal o por simple manía. En efecto, y las posibilidades se reducen aún más si consideramos que el señor Armitage es el único recién llegado que disfruta de acceso íntimo tanto al libro como al espíritu del joven. Mencioné al abogado Chalmers, pero Holmes hizo un gesto de la mano como quien descarta una hipótesis por el momento. No descarto que pueda haber cometido un error grave, pero sus temores y la franqueza con la que nos ha hablado me inclinan a situarlo, de momento, en el terreno de la negligencia más que del crimen. Hacia el final de la tarde llegamos a una pequeña estación cercana a la costa, donde un coche de caballos enviado por la casa Galloway nos esperaba para llevarnos hasta el embarcadero. El aire era más frío y puro, y el horizonte se abría en una franja de mar gris, surcada por la línea oscura de una isla de contornos irregulares, recortada contra un cielo bajo y pesado.
Un viejo marinero nos condujo en una barca hasta la isla, y el chapoteo de los remos se mezclaba con el grito lejano de las gaviotas, creando una música monótona que reforzaba la sensación de aislamiento. La casa de los Gayuay se alzaba sobre un promontorio rocoso, con unas pocas ventanas encendidas que brillaban como ojos en la penumbra creciente. Al llegar al muelle privado nos recibió un criado que nos condujo hasta la entrada principal, donde el propio Sir Edward esperaba, junto al abogado Chalmers, que había regresado antes que nosotros. Sean bienvenidos a nuestra isla, señores, aunque mucho me temo que hayan venido atraídos por una sombra que yo mismo he permitido crecer. El joven baronet tenía unos 25 años, rostro fino y pálido, ojos oscuros marcados por ojeras y una expresión que alternaba entre la cortesía y una inquietud apenas contenida. Sir Edward, he traído al señor Holmes y al doctor Watson, como le prometí, y confío en que su presencia nos ayude a disipar esa sombra precisamente. Es un honor conocerle, Sir Edward, y espero que no vea en nosotros a jueces, sino a simples observadores deseosos de comprender y, si es posible, de ayudar. Si ustedes consiguen demostrar que mis temores son infundados, señor Holmes, no habrá hombre más agradecido en esta costa, pero si el Atlas dice la verdad, quizás sea ya tarde para mí. El joven pronunció estas palabras con una sonrisa forzada que no lograba ocultar el temblor de sus labios ni el brillo febril de sus ojos. Fuimos conducidos a unas habitaciones preparadas para nosotros, donde pudimos lavarnos el polvo del viaje y cambiar de ropa antes de ser llamados al comedor. La cena transcurrió al principio en medio de las cortesías habituales, pero no tardó en aparecer el tema que palpitaba bajo cada frase y cada silencio. Creo que el señor Holmes querrá ver la biblioteca y, sobre todo, el Atlas cuanto antes, porque es allí donde se levanta el teatro de esta pequeña tragedia. Tiene usted toda la razón, Sir Edward, pero me gustaría que, antes de verlo, me contara con sus propias palabras cómo empezó todo, porque el origen de una obsesión suele ocultar la clave de su remedio. Tras la cena, pasamos a la biblioteca, una estancia amplia con estanterías de roble oscuro, olor a papel viejo y una gran mesa en el centro, sobre la cual se hallaba un volumen abierto como un animal dormido. Un atril de madera sostenía el Atlas marino, cuyas páginas mostraban en un tono amarillento la silueta retorcida de la costa y los peligrosos arrecifes que la rodeaban. Desde niño he tenido miedo del mar que circunda esa isla, señor Holmes, porque mi ama de cría me contaba historias de barcos hundidos y de marineros muertos entre los dientes de las rocas. Cuando llegó a la isla el señor Armitage, me dijo que el miedo podía gobernarse si uno lo miraba de frente, y me propuso estudiar juntos este Atlas que había pertenecido a mis antepasados. Al principio fue un entretenimiento, casi un juego, porque él señalaba en los mapas lugares donde se habían producido naufragios célebres y me hablaba de ellos con una elocuencia fascinante. Poco a poco, sin embargo, comenzó a decirme que ciertas manchas en el papel, ciertas líneas casi invisibles, revelaban nuevas corrientes y riesgos no representados en la impresión original. Me mostró pequeñas cruces y, según él, no estaban allí antes, y aseguró que el mar seguía escribiendo su historia en ese libro a través del tiempo. El joven se acercó al Atlas con un respeto casi reverente y pasó los dedos por una esquina de la página, como si temiera despertar algo al tocarla. Mire aquí, señor Holmes, esta cruz negra junto al acantilado que los pescadores llaman el diente del gigante. Juraría que hace unos meses no estaba marcada de ese modo. ¿Y qué significado le atribuye su imaginación, Sir Edward? El señor Armitage insinuó que si un Gayuay hubiera de encontrar la muerte en el mar, sería precisamente desde ese acantilado, porque la sangre de la familia está ligada a esa roca según la tradición. Noté que el joven hablaba del pintor con una mezcla de admiración y temor, como si de un profeta se tratara y no de un simple invitado. Holmes se inclinó sobre el Atlas y estudió la página con aquella concentración felina que he descrito en otras ocasiones. La tinta de las líneas principales y de las toponimias muestra el desgaste propio de los años, pero observo que ciertas marcas parecen de trazo más seguro y reciente, aunque imitan bien el estilo antiguo. Yo mismo no habría distinguido nada anómalo de no ser por la observación de mi amigo, pero cuando me indicó con el dedo las diferencias, entendí que sus sospechas tenían fundamento. Dígame, Sir Edward, ¿conservan aquí en la casa alguna prueba de que estas cruces no existían antes,
alguna copia antigua del Atlas, alguna descripción de la biblioteca previa a la llegada del señor Armitage. No que yo sepa, señor Holmes, pero los criados y el viejo jardinero aseguran que jamás habían visto esas marcas hasta hace unos meses. Holmes se enderezó y contempló la estancia como si la biblioteca misma pudiera revelarle algo. ¿Dónde se encuentra el señor Armitage en este momento? En su estudio, en la planta superior, donde trabaja en una serie de cuadros sobre esta isla, aunque a menudo baja a la biblioteca al caer la tarde para conversar conmigo. Me gustaría conocerlo cuanto antes, pero prefiero hacerlo sin que tenga tiempo de preparar su espíritu para la entrevista, de modo que, si a usted no le importa, Watson y yo daremos ahora un breve paseo por los alrededores. Sir Edward asintió con un gesto algo sorprendido y Holmes salió de la biblioteca conmigo, dejando al joven junto al Atlas como quien deja a un enfermo junto a la fuente de su fiebre. Recorrimos el pasillo en silencio y cuando estuvimos fuera del alcance de los oídos de la familia, Holmes bajó la voz. Nuestro pintor ha construido un templo para su experimento en esta biblioteca, Watson, y el Atlas es su altar. Pero antes de interrogar al sacerdote me gustaría ver el escenario completo desde fuera. Descendimos hacia el jardín y luego hacia el sendero que conducía al acantilado, donde el viento soplaba con fuerza y el rugido del mar se elevaba desde abajo como un murmullo constante. Desde aquel punto se dominaba toda la isla y la casa, recortada contra el cielo gris, parecía una fortaleza solitaria. Permanecimos allí unos minutos, mientras Holmes escudriñaba el horizonte y las rutas de acceso a la isla, tanto por mar como por tierra. Nada hay más instructivo, Watson, que observar cómo puede entrar y salir un hombre de un lugar donde se supone que todo está bajo control, porque el crimen, incluso el intelectual, necesita siempre de un margen de maniobra. Regresamos a la casa cuando las primeras luces se encendían en las ventanas y Sir Edward nos anunció que el señor Armitage había aceptado reunirse con nosotros en la biblioteca. Entramos en la estancia y encontramos al pintor de pie junto al Atlas, mirando por la ventana como si contemplara alguna visión lejana más allá de las rocas y del mar. Señores, me han dicho que tengo el honor de conocer al célebre señor Holmes y al doctor Watson, y me alegra mucho que la isla de Galway haya atraído por fin la atención de espíritus tan ilustres. Lionel Armitage era un hombre de unos 40 años, de barba recortada, ojos claros de mirada penetrante y manos largas y delicadas, manchadas aquí y allá por restos de pintura seca. Esta isla es un milagro de formas y luces, señores, un lugar donde el mar parece escribir día y noche sobre las rocas una epopeya que ningún artista ha logrado aún captar por completo. Sin duda la naturaleza le ofrece aquí un campo amplio para sus pinceles, señor Armitage, y tengo entendido que también ha encontrado un terreno receptivo en el alma de su joven anfitrión. Sir Edward posee una sensibilidad rara, señor Holmes, y sería un crimen dejarla atrofiarse en la monotonía de la vida rural. Por eso le he animado a abrir su mente a las voces de la belleza y de la imaginación. El tono de su voz era suave y melodioso, y su elección de palabras revelaba una mente cultivada, aunque había en su mirada un brillo inquietante que me hizo pensar en ciertos pacientes que había visto en el hospital. Se nos ha hablado de un viejo atlas marino que ha desempeñado un papel singular en sus conversaciones con Sir Edward, y confieso que ese detalle me ha fascinado aún más que sus paisajes. Ah, el Atlas. Sí, es una reliquia notable de los días en que la familia Galway tenía barcos en el mar y no solo deudas en la ciudad, y he encontrado en él una fuente inagotable de metáforas para explicar al joven ciertos principios de la existencia. Principios tales como la idea de que el destino de un hombre puede leerse en las líneas de una costa o en la forma de una corriente marina. Más bien la idea de que todo hombre navega entre arrecifes y tormentas, señor Holmes, y que conviene aprender a interpretar las señales que la vida nos ofrece, aunque yo nunca he afirmado que esas señales sean infalibles. Mientras hablaba, sus dedos acariciaban distraídamente el borde de la página abierta del Atlas, como si aquel libro fuese tanto una herramienta como un objeto de afecto.
Me han dicho que ciertos signos nuevos han aparecido en el atlas, signos que el joven heredero interpreta como presagios. Me pregunto si usted comparte esa interpretación. Yo jamás he dicho que el papel cambie por sí mismo, señor Holmes, pero el tiempo y la humedad pueden revelar detalles que antes pasaban inadvertidos, y una mente despierta puede ver allí lo que una mente vulgar jamás habría advertido. Noté un matiz de ironía en sus palabras, una ligera burla hacia quienes no poseíamos, según él, la vista especial necesaria para entender su juego. Permítame una pregunta algo más concreta, señor Armitage. Entre sus utensilios de artista, ¿posee usted tintas y plumillas capaces de imitar el trazo de un grabador antiguo? Por supuesto, señor Holmes, un pintor que se precie estudia todas las técnicas de representación disponibles, pero me sorprendería mucho que ese detalle interesara a los guardianes de la ley. Nada de lo que puede alterar la percepción de un espíritu impresionable deja de interesarme, señor Armitage. Y en este caso parece que la percepción del joven Dalloway ha sido sometida a una serie de experiencias cuidadosamente dirigidas. Si pretende insinuar que he hecho daño al muchacho, le responderé que solo he intentado ensanchar su horizonte y librarlo de los miedos infantiles que lo mantenían atado a esta roca como un prisionero voluntario. La conversación se volvió más tensa, aunque se mantenía dentro de los límites de la cortesía, y yo podía sentir en el aire la colisión de dos inteligencias muy diferentes. Hay muchas formas de hacer daño, señor Armitage, y no todas dejan moratones en la piel. Algunos hombres encuentran placer en modelar el pensamiento ajeno como si fuera arcilla. Y otros, señor Holmes, encuentran placer en diseccionar los motivos de sus semejantes. Supongo que todos tenemos nuestras pequeñas manías. Holmes sonrió apenas, como quien reconoce una estocada ingeniosa pero no decisiva. Dejaré para más tarde la disección de sus motivos, pero no puedo dejar de notar que el atlas, sus tintas y el miedo de Sir Edward componen un tríptico demasiado perfecto para ser puramente accidental. Si sugiere que he manipulado el atlas, debería aportar pruebas, señor Holmes, porque mi reputación como artista podría resentirse bastante de semejante acusación. No acostumbro a formular acusaciones sin pruebas, señor Armitage, y le ruego que me conceda el tiempo necesario para reunirlas, si es que existen. Hasta entonces, consideraré esta entrevista como un simple intercambio de impresiones. Con estas palabras, Holmes dio por terminada la conversación por el momento, y el pintor, tras una breve inclinación, se retiró del salón con la misma elegancia con la que había entrado. Cuando nos quedamos solos, Sir Edward se acercó a nosotros con rostro preocupado. Me temo, señor Holmes, que ha irritado al señor Armitage y no quisiera que eso empeorara aún más las cosas en esta casa ya tan alterada. No tema, Sir Edward. Un hombre que se dedica a experimentar con las emociones de otro no puede quejarse cuando alguien le devuelve una dosis de su propia medicina. Ahora le ruego que me deje solo un rato con el atlas. El joven obedeció, y Holmes y yo permanecimos en la biblioteca, mientras el viento golpeaba los cristales y las llamas de la chimenea proyectaban sombras cambiantes sobre los lomos de los libros. Mi amigo comenzó entonces un minucioso examen del atlas, página por página, deteniéndose en los bordes, las esquinas y las zonas donde la tinta parecía más densa. Yo le ayudé sosteniendo una lámpara, de modo que la luz rasante resaltara cualquier relieve o variación en la superficie del papel. Observe, Watson, cómo en estas cruces la tinta es ligeramente más brillante que en los nombres de los puertos y en las líneas de costa, y cómo el trazo carece de las minúsculas irregularidades propias de una pluma antigua. Me mostró también diminutas salpicaduras de tinta en los márgenes casi invisibles a simple vista que delataban una mano más moderna y menos disciplinada que la del grabador original. No cabe duda de que alguien ha añadido símbolos a este mapa. Watson, alguien con pulso firme, pero no tanto como para ocultar completamente su intervención a un ojo atento. Pregunté si creía que el propio Sir Edward podría haberlo hecho en algún acceso de delirio, pero Holmes negó con la cabeza. No, Watson, la mente del joven está siendo llevada por un camino cuidadosamente trazado. No es él quien lo diseña, su papel es el de víctima y no el de autor.
Aquella noche, después de retirarnos a nuestras habitaciones, me costó conciliar el sueño y las ráfagas de viento contra los postigos parecían traer consigo el murmullo del mar y el ruido de páginas pasando. Al día siguiente Holmes pidió ver los documentos relativos al proyecto de la colonia artística y el señor Chalmers los puso a su disposición en un despacho contiguo a la biblioteca. Pasamos varias horas revisando contratos, escrituras y cartas de compromiso, mientras el abogado aguardaba en silencio, moviéndose de vez en cuando en su silla con un gesto de creciente incomodidad. Aquí tenemos el corazón leal del asunto, Watson, porque estos documentos muestran cómo se ha canalizado el dinero del joven hacia una empresa que beneficia de modo notable al señor Armitage. En efecto, era evidente que el pintor recibiría una renta considerable por dirigir la futura colonia y que tendría derecho a usar gratuitamente la isla y varias dependencias de la casa para sus propios fines. Sir Edward ha firmado todos estos papeles, pero su firma no es libre si su mente estaba condicionada por un miedo cuidadosamente cultivado y por la idea de que solo el proyecto artístico podía salvarlo de un destino funesto. El abogado Chalmers se llevó la mano a la frente con un gesto de desaliento. Nunca pensé que el proyecto pudiera considerarse una traición a la confianza, señor Holmes. Creí de verdad que estaba actuando en beneficio de mi pupilo. No dudo de que sus intenciones no hayan sido maliciosas, señor Chalmers, pero su deber era proteger al joven precisamente de influencias como la del señor Armitage, no entregarlo por completo a sus sugestiones. Holmes hablaba sin dureza, pero con una firmeza que no dejaba espacio para la autoindulgencia. Más tarde, mientras paseábamos con Sir Edward por los acantilados, su relato confirmó nuestras sospechas sobre la naturaleza del experimento psicológico al que estaba siendo sometido. El señor Armitage me dijo que el miedo es como una marea, señor Holmes, que sube y baja, y que si uno aprende a anticipar su ritmo puede dominarlo. Me contó historias de marineros que habían escapado de tormentas porque sabían leer en las nubes y en la forma de las olas los signos que otros ignoraban. Luego me llevó al Atlas y me mostró cómo ciertas líneas parecían formar figuras, y me preguntó qué veía yo en ellas, y cada respuesta mía se convertía después en una profecía disfrazada de interpretación. El joven describía cómo, después de cada conversación con el pintor, encontraba algún detalle nuevo en las páginas del Atlas que parecía corresponder exactamente a lo que el artista había insinuado. Una noche me habló de un acantilado desde el que, según la leyenda, un Galloway se lanzó al mar para escapar de sus enemigos. Al día siguiente apareció una cruz junto a ese mismo lugar en el mapa. Cuando le mostré la cruz, él fingió sorpresa. Luego me dijo que él más seguía escribiendo la historia de nuestra familia y que quizá yo estaba llamado a completar un capítulo pendiente. Era evidente que el pintor había ido sembrando en la mente del joven una red de asociaciones entre el Atlas, las leyendas de la isla y su propio destino, hasta que cualquier cambio en el libro adquiría para él un significado aterrador. Holmes escuchaba con suma atención, haciendo solo alguna pregunta breve para precisar un detalle o fijar una fecha en la memoria del joven. Dígame, Sir Edward, ¿alguna vez ha visto al señor Armitage trabajar con tintas o plumillas en la biblioteca, o salir de ella con las manos manchadas de algo que no fue la pintura? Una vez, hace unas semanas, entré en la biblioteca más tarde de lo habitual y lo encontré inclinado sobre el Atlas con una lupa en la mano. Dijo que estaba estudiando las sombras del papel, pero me pareció que guardaba algo en el bolsillo cuando me oyó entrar. Ese detalle pareció satisfacer a Holmes, que asintió lentamente, como quien ve confirmada una sospecha. El tercer día de nuestra estancia en la isla se produjo un incidente que reforzó aún más nuestra convicción de que el miedo de Sir Edward estaba siendo deliberadamente intensificado. A medianoche, un grito agudo nos despertó a todos, y salimos de nuestras habitaciones para encontrar al joven heredero en el pasillo con el rostro desencajado y señalando hacia la escalera. El Atlas ha cambiado de nuevo, señor Holmes. Ahora sé que mi final está cerca. Lo acompañamos a la biblioteca, donde la lámpara seguía encendida, aunque no había nadie más en la estancia. La página estaba abierta en el mapa del acantilado que los lugareños llamaban el diente del gigante, y junto a la cruz habitual había aparecido una diminuta figura humana dibujada con trazo firme, como si estuviera cayendo hacia el mar.
Además, junto al acantilado se había trazado una breve inscripción en latín, de letra estilizada, que Sir Edward, educado en los clásicos, debía de ser capaz de leer. Dice, señor Holmes, que quien no se somete al mapa sea borrado de sus orillas. El joven pronunció la frase con voz quebrada y sus ojos se llenaron de lágrimas de terror. Es una frase bien compuesta y de cierta elegancia pedante, Sir Edward, lo que me lleva a pensar que Mar ha contratado los servicios de un humanista para redactar sus amenazas. A pesar de la gravedad del momento, no pude evitar apreciar la ironía de Holmes, pues su intención era quebrar, aunque fuera un instante, el hechizo que aquellas palabras ejercían sobre el espíritu del joven. Holmes ordenó que el Atlas no se tocara y envió a Sir Edward a descansar bajo la vigilancia de un criado de confianza, mientras él y yo examinábamos los alrededores de la biblioteca. Revisamos puertas, ventanas y pasillos, buscando cualquier rastro de tinta, de pisadas de alguien que no fuera un miembro de la casa, alguna marca que delatara la presencia de un visitante nocturno. No hallamos nada concluyente, pero al regresar a la biblioteca, Holmes pidió que le trajeran el maletín de trabajo del señor Armitage. Sir Edward dudó un momento, pero finalmente dio la orden a un criado, que volvió al cabo de unos minutos con un estuche de cuero oscuro que olía a trementina y aceites de pintar. Holmes lo abrió con cuidado, como si se tratara de un cofre lleno de explosivos, y comenzó a revisar su contenido. Entre pinceles, tubos de pintura y pequeños frascos de barniz encontramos un estuche más pequeño, casi escondido en un compartimento lateral. Al abrirlo aparecieron varias plumillas de trazo fino, un frasquito de tinta negra de tono muy similar al del Atlas y unas hojas de papel de buen tamaño con bocetos de mapas y de cruces. Aquí tenemos el taller donde el Mar subcontrata su caligrafía, Watson. Entre aquellos papeles descubrimos, además, un cuaderno de notas encuadernado en piel clara en el que el pintor había anotado observaciones que helarían la sangre de cualquier lector dotado de conciencia. No mencionaré todas las entradas, pero algunas decían cosas como fase 1, asociación del miedo infantil con la imagen del acantilado, reacción satisfactoria, fase 2, introducción de símbolos en el Atlas, aumento de la ansiedad. Otra anotación señalaba resistencia moderada al hablar de sacrificio, insistir en la idea de destino familiar, buscar nuevas historias locales que refuercen el mito. Era palpable que el artista había tratado la mente de Sir Edward como un laboratorio y su miedo como materia prima para un experimento que le proporcionaba un placer frío e intelectual. Esta colección de notas es más elocuente que cualquier confesión verbal, Watson, porque muestra una mente que observa, planifica y mide el sufrimiento ajeno con la misma curiosidad con la que analizaría los efectos de un pigmento nuevo. Holmes ordenó que el maletín y el cuaderno se guardaran en un lugar seguro fuera del alcance del pintor y pidió a Sir Edward que no mencionara a Armitage que habíamos registrado sus pertenencias. Sabíamos, sin embargo, que el tiempo jugaba en nuestra contra, porque el experimento del artista parecía dirigirse hacia un clímax que podría resultar fatal. Al día siguiente, Armitage se mostró inquieto y menos locuaz de lo habitual, como si presintiera que algo había cambiado, aunque no podía adivinar aún qué. El joven estuvo muy alterado anoche, señor Holmes. Quizá la presencia de extraños en la casa ha perturbado el delicado equilibrio que habíamos alcanzado. O quizá la marea de sus métodos experimentales ha llegado a un punto en el que ya no puede subir más sin desbordar la razón del sujeto, señor Armitage. Insiste usted en ver maldad donde yo solo veo una búsqueda apasionada de conocimiento, señor Holmes. El conocimiento que se construye sobre el sufrimiento intencionado de un ser vulnerable no es noble, señor Armitage. Es simplemente una forma refinada de crueldad. El rostro del pintor se endureció por un momento, pero enseguida recuperó su sonrisa habitual. Lamento que tenga esa opinión de mí, señor Holmes, y le ruego que no interfiera en el tratamiento del miedo de Sir Edward, porque podría dejarlo a medio camino entre la suposición y la lucidez, lo cual siempre es un lugar peligroso. Tras estas palabras se retiró a su estudio y Holmes me llevó aparte hacia el jardín. Estoy convencido, Watson, de que el señor Armitage no renunciará a su experimento sin intentar al menos una última demostración,
algo que a sus ojos corone el edificio de sus observaciones. Pregunté qué forma podría tomar esa última demostración y mi amigo señaló con la mano hacia el acantilado lejano. El atlas, la cruz, la pequeña figura que cae, la frase latina sobre ser borrado de las orillas del mapa, todo apunta hacia una escena final en el diente del gigante, donde nuestro pintor espera ver al joven enfrentarse, bajo su control, a la tentación de saltar o al vértigo de creer que debe hacerlo. Aquella idea me produjo un escalofrío y me apresuré a preguntar si creía que Armitage llegaría hasta el extremo de empujar literalmente al joven. No lo creo necesario para sus fines, Watson, y además sería demasiado burdo para un espíritu tan amante de la elegancia intelectual. Su objetivo es demostrar que puede llevar a otro al borde del abismo con palabras y símbolos, sin tocarlo con las manos. Holmes decidió entonces que era imprescindible adelantarse al pintor y preparar una vigilancia discreta para la tarde, cuando, según los hábitos observados, Armitage acostumbraba a invitar a Sir Edward a pasar por los acantilados. Habló en privado con el señor Chalmers y le mostró los papeles encontrados en el maletín, lo que produjo en el abogado una mezcla de horror y vergüenza. Soy responsable de haber permitido que ese hombre entrara en la vida de mi pupilo, señor Holmes, y si algo le sucediera no podría soportar el peso de mi culpa. Todavía estamos a tiempo de impedir el desenlace más trágico, señor Chalmers, pero necesitaré que usted esté presente cuando llegue el momento de confrontar al señor Armitage con sus propios actos. Acordamos que, a la hora habitual del paseo, Sir Edward aceptaría la invitación del pintor para ir al acantilado, mientras Holmes y yo los seguiríamos a distancia, aprovechando la irregularidad del terreno para mantenernos ocultos. El señor Chalmers permanecería más atrás, pero lo bastante cerca como para acudir cuando Holmes hiciera la señal convenida. La tarde llegó con un cielo bajo y una luz mortecina que tenía de gris las rocas y el mar, y el viento soplaba con fuerza moderada, levantando espumas blancas en la base del acantilado. Vi desde una ventana cómo Armitage se acercaba a Sir Edward en el jardín con su porte elegante y un bastón en la mano, y cómo el joven, aunque vacilante, aceptaba acompañarlo sin sospechar la vigilancia de que era objeto. Salimos de la casa unos minutos después y nos deslizamos entre los matorrales y las rocas, siguiendo a cierta distancia la figura de los dos hombres que avanzaban por el sendero hacia el diente del gigante. El aire era tan frío que sentía pinchazos en el rostro, pero mi corazón latía con fuerza y apenas percibía otra cosa que la necesidad de no perder de vista a mi amigo y a los dos hombres que se encaminaban al borde del mundo. Nos detuvimos detrás de una formación rocosa cuando ellos alcanzaron la plataforma natural que se extendía junto al acantilado y pudimos oír fragmentos de su conversación arrebatados por el viento. Mire las olas, Edward, vea cómo suben y bajan, como los temores de un hombre, y cómo cada cresta parece anunciar el fin del mundo, pero luego se disuelve como si nada. El mar nunca se cansa, y yo nadie, y tampoco mi miedo. Cada día veo que ha alcanzado el punto más alto y al día siguiente sube un poco más. Hay un momento, mi querido amigo, en que la única forma de vencer un miedo es enfrentarlo en su máxima expresión, sin atajos, sin engaños, de pie en el lugar donde uno siempre temió estar. Usted habla del diente del gigante como si fuera un altar, Lionel, y yo no sé si soy víctima o sacerdote en este sacrificio. La voz del joven temblaba, y yo veía desde nuestra posición cómo se acercaba peligrosamente al borde, mientras el pintor se mantenía unos pasos detrás, con los brazos cruzados, como un director que observa la culminación de su obra. Recuerde lo que dice el mapa, Edward. Recuerde las palabras que usted mismo leyó. Quien no se somete al mapa será borrado de sus orillas. Quiere decir que si no acepto mi destino desapareceré de otro modo, Lionel. Quiero decir que hay formas de desaparecer más humillantes que el gesto de un hombre que se enfrenta con valentía a la ley escrita sobre su sangre y sus rocas, Edward. Comprendí entonces que Armitage no necesitaba empujar físicamente al joven porque estaba tratando de conducir su mente a la conclusión de que el salto era la única salida digna. En ese momento sentí que Holmes se tensaba a mi lado y supe que había llegado la hora de intervenir. Basta ya, señor Armitage. La voz de Holmes, clara y firme, resonó sobre el viento y cortó la escena como el chasquido de un látigo.
Salimos de nuestro escondite y avanzamos hacia la plataforma, donde Sir Edward se volvió sobresaltado y el pintor frunció el ceño con visible irritación. Señor Holmes, ¿qué hace aquí? Evitar que se convierta usted en la última nota del experimento de un hombre que ha confundido la mente humana con un lienzo en blanco. Interfiere usted en un proceso delicado, señor Holmes. Estaba a punto de ayudar a Sir Edward a liberarse para siempre de un miedo que lo esclaviza. Lo que estaba a punto de hacer era añadir una línea final a su cuaderno de observaciones, señor Armitage, quizá algo como fase final, sujeto al borde del abismo, reacción culminante, salto o colapso. El rostro del pintor palideció ligeramente y sus ojos lanzaron una mirada rápida hacia el camino por donde, en ese instante, aparecía la figura del señor Chalmers que se acercaba con paso decidido. Tenemos en nuestro poder su maletín, sus tintas, sus bocetos y su cuaderno de notas, señor Armitage, y le aseguro que la letra de ese cuaderno coincide demasiado bien con la tinta de las cruces del Atlas. No sabe usted lo que dice, Holmes. Sí, por ejemplo, que la pequeña figura dibujada junto al acantilado en el Atlas es obra de la misma mano que trazó las anotaciones sobre fases de reacción y aumento de ansiedad en su cuaderno, lo que me resulta sumamente elocuente. Holmes se volvió hacia Sir Edward, que nos miraba alternativamente a uno y otro como un hombre que despierta bruscamente de un sueño hipnótico. Sir Edward, el mapa no ha escrito ninguna profecía sobre usted. Ha sido el señor Armitage quien ha escrito sobre el mapa, utilizando su miedo como tinta, y lo ha hecho por curiosidad y por ambición, no por su bien. Está diciendo que todas esas marcas nuevas han sido puestas por ahí. Eso y mucho más, porque ha tomado sus recuerdos de infancia, sus temores, las leyendas de la isla y los ha ido devolviendo a usted disfrazados de destino, para ver cómo reaccionaba. El joven dio un paso atrás, alejándose del borde con un gesto de horror al comprender por primera vez la magnitud del engaño. Lionel, es cierto. Edward, hecho por ti más de lo que tu tutor habría sido capaz de imaginar, te he llevado a mirar a la cara el océano de tus temores. También ha llevado su patrimonio hacia las aguas de un proyecto que le beneficia generosamente, señor Armitage, porque no olvidemos el componente financiero de su experimento. Señor Armitage, he visto sus papeles, sus contratos, sus notas, y solo puedo decir que me avergüenzo profundamente de haberle permitido tal influencia sobre mi pupilo. El abogado llegó hasta nosotros jadeante, y su rostro, habitualmente comedido, se encontraba contraído por una indignación sincera. He sido ciego, pero no seguiré siéndolo. Ese experimento suyo termina aquí y ahora. No comprenden nada, ninguno de ustedes. El miedo de Edward era una prisión. Yo estaba construyendo la llave. Usted estaba construyendo una jaula de cristal, señor Armitage, desde la cual observar al prisionero con la mayor comodidad posible. Un silencio tenso siguió a estas palabras, roto solo por el rugido del mar allá abajo y el silbido del viento entre las rocas. Finalmente, fue Sir Edward quien habló con una voz que, aunque temblorosa, dejaba entrever un atisbo de voluntad recuperada. Quiero que abandone mi isla, Lionel, y que se lleve consigo sus cuadros, sus tintas y sus teorías, que no deseo ser objeto de sus experimentos. Sin mí, te hundirás de nuevo en tu miedo, Edward, porque has visto demasiado para volver a ser un ingenuo. No subestime usted el efecto de la verdad cuando se la mira de frente, señor Armitage. La mentira necesita apoyo constante, pero la verdad puede sostenerse sola. Armitage comprendió al fin que la partida estaba perdida y que cualquier intento de negar las pruebas solo empeoraría su situación. Fue conducido de vuelta a la casa, donde Sir Edward ordenó que se le prohibiera el acceso a la biblioteca y que sus pertenencias fueran reunidas para que pudiera marcharse en cuanto la autoridad correspondiente se hiciera cargo de él. En los días siguientes, mientras se arreglaban los asuntos legales para presentar cargos por fraude y abuso de confianza, la salud mental del joven comenzó a mostrar signos de mejoría. Ya no pasaba las noches en vela frente al Atlas y, aunque seguía sintiendo inquietud, aceptaba ahora la idea de que su miedo había sido avivado y manipulado por un hombre al que había admirado.
Holmes recomendó que el Atlas fuera guardado, no destruido, como objeto de estudio y advertencia, pero que se retirara de la vista del joven durante una larga temporada. En cuanto al señor Chalmers, el golpe a su conciencia fue profundo y la lectura del cuaderno de Armitage le hizo ver la gravedad de su negligencia con una claridad dolorosa. He fallado a mi deber, señor Holmes, y no sé si podré reparar el daño causado, pero haré lo posible por restituir el control de los bienes a mi pupilo con la mayor transparencia. No soy yo quien debe juzgarle, señor Chalmers. La ley hará su parte. Pero no olvide que el primer paso para corregir un error es reconocerlo plenamente, cosa que usted ha hecho. Sir Edward, por su parte, manifestó el deseo de que se nombrara un nuevo administrador con menos apego a los sueños de los artistas y más firmeza ante las influencias extrañas. Cuando llegó el momento de despedirnos de la isla, el joven nos acompañó hasta el muelle y sus facciones, aunque todavía marcadas por la reciente agitación, mostraban una serenidad mayor que en el día de nuestra llegada. Nunca podré agradecerles lo suficiente lo que han hecho por mí, señor Holmes. Doctor, me han mostrado que incluso los miedos más antiguos pueden ser producto de manos humanas. Recuerde, Sir Edward, que el mal tiene sus peligros reales, pero también los imaginarios, y a veces estos últimos son obra de aquellos que dicen querer enseñarnos a navegar. El barco se alejó del muelle y vimos cómo la figura del joven se hacía cada vez más pequeña, recortada contra la silueta de la casa y los acantilados. De regreso en el tren hacia Londres, comentamos largamente el caso y yo señalé que me había impresionado especialmente el carácter frío y calculador del pintor. Holmes, sin embargo, parecía más interesado en las lecciones generales que se desprendían de aquella aventura. Hay hombres, Watson, para quienes el mundo es un tablero de ajedrez y los demás no son más que peones para sus combinaciones, y hay otros que lo ven como un lienzo en el que todo puede ser sacrificado en aras de una idea estética. Ambos tipos son peligrosos cuando carecen de conciencia, porque no ven en sus semejantes a seres con derecho propio a la felicidad, sino a material para sus experimentos o para sus obras. Yo comenté que, al menos, esta vez habíamos llegado a tiempo de impedir que la tragedia se consumara en el acantilado. En efecto, y debo confesar que una parte de mí siente curiosidad por saber qué habría anotado el señor Armitage en su cuaderno si hubiera logrado llevar a Sir Edward al punto exacto de su plan, pero me consuela pensar que esa página permanecerá siempre en blanco. Unos días después de nuestro regreso recibimos la noticia de que Armitage había sido detenido en un puerto cercano cuando intentaba embarcar hacia el continente, y que su cuaderno y sus tintas habían sido entregados a las autoridades. Su destino posterior no es asunto de este relato, baste decir que su nombre desapareció pronto de las crónicas del arte, como a veces ocurre con quienes confunden la creación con la crueldad. En cuanto a mí, guardé mis notas sobre el caso en el ya mencionado legajo, sin decidirme a publicarlas entonces, quizás por deferencia hacia Sir Edward y hacia el señor Chalmers. Ahora, muchos años después, he querido rescatar esta historia del olvido, y si usted ha llegado conmigo hasta este punto, le agradezco haber compartido una vez más una aventura de mi viejo amigo. Le agradezco de corazón que haya escuchado esta narración hasta el final, porque sin su atención estas viejas historias no tendrían razón de ser. Si le ha gustado este caso inédito de Sherlock Holmes, le invito a dejar un me gusta y a suscribirse al canal porque así sabré que desea seguir acompañándonos en futuras investigaciones. También le agradecería mucho que dejara un comentario con sus impresiones, sus teorías o sus momentos favoritos, porque esas palabras nos ayudan a mejorar y a sentir que esta pequeña comunidad sigue viva. Si desea apoyar aún más este proyecto, puede hacerlo a través del código de respuesta rápida que verá en la esquina inferior derecha del vídeo mediante el enlace que encontrará en la descripción. Desde ese enlace podrá realizar una donación al canal y ayudarnos a seguir produciendo nuevas historias con el mayor cuidado posible. Además, en la descripción del vídeo encontrará enlaces a otras obras de nuestro canal que pertenecen a series completamente diferentes, para que pueda explorar otros mundos y otras voces si lo desea. No entraremos aquí en los detalles de esas otras series, pero le animo a descubrirlas por sí mismo cuando termine este caso.
Por ahora me despido de usted con todo mi agradecimiento y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto en un nuevo episodio de los casos inéditos de Sherlock Holmes. Hasta la próxima y que la paz de una buena noche de lectura le acompañe allá donde se encuentre.